que estuve preparando hace unos días. Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, en Lucas 23, del 1 al 25. ¿Sí? Es una lectura un poquito larga, pero vamos a tratar de leerla porque es muy importante bueno, pienso que es muy importante lo que aquí se nos dice. Bueno, número uno, pues hoy yo creo que todos aquí hemos creído en el Señor. Este debería ser el día más feliz de todos los cristianos, yo creo, ¿no? Porque imagínate hoy despertar y no es el día exactamente, pero conmemorar que el Señor resucitó este día. Y muchas veces, precisamente, tú ves a la gente de allá afuera, estás viendo que aprovechan estos días para descansar, para relajarse, para salir, pero realmente no saben exactamente qué es lo que significa para nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. Fíjense, Él está vivo y nosotros estamos vivos porque Él regresó de la muerte, ¿verdad? Sí lo creemos, ¿no? Y la muerte, recordemos que era la consecuencia del pecado que nosotros cargábamos en contra de Dios. Todos moriremos y ciertamente debemos dejar este mundo algún día, ¿verdad? Pero dice la palabra que los que son hijos de Dios vivirán eternamente, ¿verdad? Bueno, con eso vamos a leer, por favor, Lucas 23, del versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer y enseguida oramos, ¿sí? Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, dice, llevaron a Jesús a Pilato, dice, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Dice, entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, que dice, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacerle alguna señal. Dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de ellos, de que le acusáis. Dice, y ni aun Herodes porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero fíjate, del 21 en adelante dice:
Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¿qué? Crucifícale, crucifícale. Fíjese. Y les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, ¿qué dice? Prevalecieron. Esta es una lectura un poquito larga, pero vamos a ver algo. Si tú te das cuenta en esta historia, que si te das cuenta, pareciera ser, más bien es como a una situación en la que lo acusan y hay gente que sabe, que lo ve, que no es culpable, pero hay otros que ganan justicia. No sé si escucharon ahorita, bueno, el caso de los campos de exterminio, que morían o las mataban y que al final pues su muerte queda impune. ¿Cómo se siente? Así injusto en la calle, ¿qué es lo que causa en uno? ¿No indignación? Fíjense, el hombre siempre tiene discriminaciones por alguien que se burla, ¿sí o no? Cuando a ti te ha pasado algo así, ¿qué sientes? ¿No sientes impotente? Reclamo. Dice, ¿por qué? Porque el que reclama, o sea, si el ofendido, dice, siente que no es merece potencia, siente ese enojo. Pero fíjense, en la palabra vemos, fíjense, ahorita vamos a leer varios versículos, dice, en la palabra vemos varios reclamos, incluso de salmistas a Dios, porque pareciera que cuando nos sucede algo injusto, incluso hasta pensamos que Dios no se compadece de eso. Fíjense, vamos a abrir la Biblia rápido en Salmo 6:3. Si lo tienes, esto lo vamos a leer rápido. Salmo 6:3. De ahí nos vamos a ir al 35 y al 94 para que lo podamos leer, ¿sí? Fíjense cómo la palabra dice, cómo la gente reclama a Dios. Fíjate, dice, Salmo 6:3 dice, mi alma también está, ¿qué? Muy turbada. Pero fíjate, dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Qué será esto? Es como que, Señor, mira cómo estoy tan triste, tan afligido. ¿Y tú, Dios, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Vas a intervenir, no? ¿O hasta cuándo me vas a voltear a ver? Fíjense, el 35:17, el del Salmo, dice así, dice, Señor, fíjense, refiriéndose a Dios, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te lo vuelvo a decir, 35:17 Salmo, ¿sí? Fíjense, el Salmo 94:3 dice así. Si quieres, búscalo. Fíjate, dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Dice, ¿se gozarán los impíos? Y ya por último, Habacuc 1:2. Fíjate. ¿Ya lo tiene? Dice así, mira. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no? ¿Qué dice? ¿Oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia, ¿qué? ¿Y no salvarás? Si te das cuenta aquí, bueno, obviamente cada texto que leímos tiene un contexto, ¿no? Hay algo por lo cual el escritor está diciendo esto. Pero si te das cuenta, esto es algo muy familiar para nosotros, porque ¿cuántas veces nos ha sucedido cosas que a nuestro parecer pueden ser injustas para nosotros, ¿sí o no? ¿De cuántos se han burlado aquí alguna vez? Familiares o gente de la calle, o te han levantado falsos, o te han dicho esto, o te han hecho esto, o te han robado, ¿no? ¿Cómo se siente? Fíjate, las personas siempre van a sentir la necesidad de que sea satisfecha su necesidad de justicia, ¿sí o no? Cuando le pasa algo injusto a alguien, ¿qué sientes? Ay, cómo necesito, ojalá alguien le hiciera caso, o hasta quieres intervenir tú, ¿no? Dice, por eso es que mucha gente se atreve, fíjate, a veces a tachar a Dios como alguien injusto. Si viste ahorita en lo que leímos, son personas que conocen a Dios, pero ¿qué le están preguntando a Dios?
Señor, ¿hasta cuándo te vas a meter tú en esto? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? ¿No pareciera que son personas que están dudando de que Dios se interese en las situaciones? ¿Sí o no? ¿O nada más lo veo yo? Fíjense, el hombre quisiera que Dios se pronunciara en favor de sus propias causas. El mundo entero ve injusticias, todos ven injusticias y quisieran que realmente, si hay un Dios, quisieran que Dios resolviera inmediatamente o interviniera en las situaciones del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay tanta gente, ¿no? Que yo he escuchado, ¿no? Es que si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya tantas muertes? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que hubiera tantas matanzas ahora acá en Guadalajara, ¿no? En Jalisco, ¿no? Perdón. ¿Por qué si Dios es bueno, por qué permitió que el niño naciera así con alguna discapacidad o deformidad? ¿No? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué permite que me venga esto? ¿No? Aunque el mundo entero, fíjate, ve a veces que pasan injusticias, lo primero que hacen es cuestionar si de veras hay un Dios que sea bueno y justo. Y a lo mejor nosotros también lo hemos hecho, ¿sí o no? ¿No? Dice, y aunque el mundo entero cada día se esfuerza por estar lo más alejado de Dios, aún así se sienten con el derecho de reclamarle a Dios porque es un Dios injusto. ¿No? No sé si te ha pasado a ti, pero así a veces uno piensa. Pero ahora todo esto, pero Dios, ¿qué hace ante todo esto? Fíjate, Dios ha estado ajeno a todo lo que le pasa al mundo. ¿Ustedes qué piensan? ¿O Dios como dicen, le importa un cacahuate lo que nos pase? ¿O a Dios no le importa la condición del ser humano? ¿Ustedes qué piensan? La gente la gente de allá afuera piensa que ellos a Dios no le interesan. No le interesan a Dios, perdón. Ellos piensan, por eso, cuando escuchan a gente hablar de Dios, ¿qué hacen? Se burlan. Porque para ellos es más fácil creer que Dios no existe a que sí existe. Pero fíjate, ¿qué Dios estará ajeno de la condición humana? Vamos a abrir Génesis 18:25. Fíjate lo que dice. 18:25. Me avisan cuando lo tengan, ¿sí? ¿Listo? Fíjate, ¿qué dice así? Lejos de ti el hacer el mal. Así aquí se está refiriendo Moisés a Dios, porque Moisés es el que escribió el Génesis, ¿sí? Dice, lejos está de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Dice, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Dios, por mucho que nosotros veamos cosas feas que pasan en el mundo, Dios no está ajeno. Y nada de lo que suceda, a veces pareciera, nada es injusto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él gobierna la tierra, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Fíjate, aquí lo que me llama la atención dice, fíjate qué título le da a Dios la palabra, dice, el juez de toda la tierra. ¿Habrá algún rincón que Dios no pueda juzgar? ¿O alguna cosa que Dios no juzgue? ¿O que Dios no tenga en su control? ¿Ustedes qué piensan? Según lo que leímos, fíjense, en Lucas 23, es lo que te decía al principio, ¿qué parece que está sucediendo con Jesús? ¿No? ¿Qué parece que le está sucediendo? Porque Jesús, siendo justo, está aparentemente sufriendo injustamente lo que Dios mismo dice ahí en Génesis. Parece que Jesús está viviendo y está sufriendo justamente lo que dice en Génesis, que Dios no permite que el justo pague por el injusto. ¿Ya viste? Parece que es como una contradicción. Pero fíjate, ¿por qué Jesús, siendo justo, está aparentemente sufriendo injustamente lo que Dios dijo que no va a permitir? Pero la Biblia misma afirma que Dios
el juez justo de toda la tierra, dice, mirando a juzgar a todos los seres humanos. Fíjate, Dios miró a la tierra, miró tanto a inocentes como a culpables. Y fíjate, buscó de entre toda la gente, buscó quien hubiera gente, buscó gente justa, buscó gente buena, buscó gente con ética que pudiera traer justicia a la tierra. Fíjate, para restaurar incluso la creación que ya estaba corrompida por tanto pecado. Ese mismo Dios miró a esta tierra y a todo ser humano y midiéndolo según la verdadera justicia, que es la propia justicia de Dios, Dios dio un veredicto. Fíjate, está en Génesis 6:5. Fíjate, este es el veredicto que Dios dio al sopesar a todas las personas. Fíjate, Génesis 6:5. ¿Qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué dice? Era de continuo solamente el mal. El juez de toda la tierra, él dictaminó esto. ¿Cuál es el único fruto que hay en el pensamiento del ser humano? Maldad. Romanos 3:10 lo afirma, dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, todos nosotros, aún a pesar de que hemos venido a conocer a Dios, aún todavía caemos en este tipo de cosas. Porque a veces es más fácil no buscar de Dios. A veces es más fácil alejarte de Dios. Cuando tú sabes que, fíjate, tenemos el privilegio tan grande de que Dios nos salvó y nos dio misericordia, y aún así para nosotros es más fácil pues dejar de buscar de Dios, dejar de buscar la justicia de Dios. Fíjate, según la justicia perfecta de Dios, todos somos pecadores, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Impíos, injustos, no hay nadie que merezca el favor de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos. Esto lo declara Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿qué? En vuestros delitos y en vuestros pecados, ¿no? Ahora, el juez de toda la tierra vio que ninguno sería capaz de entregar una vida agradable delante de Él. Nadie que pudiera demostrar virtudes santas o aceptables delante de Dios. O sea, el juez de toda la tierra vio que no hay nadie que sea capaz. Pero fíjate, en Ezequiel 22:29 dice así, fíjate. Ezequiel 22:29. Aquí vamos a ver realmente lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba buscando. ¿Ya lo tienes? 22:29. Dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso. O sea, ¿qué dice aquí? Que la gente era, ¿cómo era? Era abusiva, ¿ya viste? Dice, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Pero fíjate, el verso 30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de qué, de toda la tierra. Fíjate ahí, ¿te das cuenta? No está hablando nada más en favor de un pueblo, está hablando de qué, en favor de toda la tierra. Fíjate, dice, me perdí. Que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. ¿Ya vieron cómo Dios dice aquí la palabra? Él buscó quien fuera justo. Dice, para que se pusiese en favor de toda la tierra. Dice, el juicio de Dios, en el juicio de Dios, todos somos declarados merecedores de la ira de Dios. Y en esto no hay diferencia, eso lo declara Romanos 3:22 y 23. Dice, pero esto no tomó por sorpresa a Dios.
Él desde antes de la fundación del mundo y de un plan perfecto para que su justicia pudiera ser satisfecha. Que su santo Hijo Jesucristo viniera a este mundo, ¿qué? A padecer, a vivir y finalmente a morir en medio de una raza de pecadora. Así, Él sería el único hombre justo, haciendo válido y poniéndose en la brecha a favor de toda la tierra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Fíjate, a los 33 años es entregado en manos de hombres y mujeres pecadoras, juzgado por un gobierno absolutamente corrupto, como ya lo vimos hace rato, escupido, golpeado, humillado, calumniado y finalmente asesinado. Ellos, fíjate, el mundo entero declaró a Jesús como digno de ser crucificado. Ya viste, dice la palabra que Dios es juez de toda la tierra, ¿no? ¿Y qué papel jugó la humanidad con Jesús? Como su juez. Ellos decidieron que Jesús merecía morir. Fíjate, la crucifixión, uno de los métodos más crueles diseñados para la ejecución de los peores y más abominables criminales. Ese método de ejecución fue el que decidió el mundo de cómo iba a morir el Hijo de Dios. Ahora, otra pregunta. Y ante todo esto, ¿qué hará el juez de toda la tierra? ¿No le haría justicia a su propio Hijo? ¿Ustedes qué piensan? ¿El juez de toda la tierra, ustedes creen que se iba a quedar de brazos cruzados? ¿El juez de toda la tierra no cumplirá su promesa con este que realmente es justo? Claro que sí, es la respuesta, ¿no? Dios Padre juzgó, escucha, la causa de Jesús. Todos, ahí lo volvemos a ver, todos le acusaban, dice que lo llevaron con Pilato y Pilato lo interrogó y él no vio faltas, ¿no? Pero también dice que lo mandó con Herodes y Herodes prácticamente quería ver que le sacaron un conejo del sombrero para ver qué milagros hacía. Pero se dice que ninguno de esos dos le halló con un castigo, más bien, con una sentencia que mereciera la muerte. Fíjate, ellos que eran los gobernantes decidieron que no la meritaba, pero el pueblo, o vamos a llamarlo, todo el mundo, como que se quiso ver más justo y ¿qué hizo? No. Y no nada más era, pues sabían que lo podían haber matado de muchas formas, fíjense, yo no sabía, lo podían haber matado colgándolo, lo podían haber matado atravesado con una lanza, fíjense, pues lo podían haber matado cortándole la cabeza y lo podían haber matado a pedradas. Pero ¿saben qué el método más feo escogieron? Con saña, con odio. Fíjense, Dios Padre declaró justa la causa de Jesús y por eso lo declaró y absolutamente justo. Aunque el mundo le dijera 1000 cosas al Señor y le levantaron falsos, el que realmente pesa su opinión y su juicio, él dijo, no, mi hijo es justo. Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios afirmaba. Y fíjense, Romanos 1:3 dice así. Aquí lo vamos a ver cómo la misma Biblia, Pablo lo afirma lo que te estoy diciendo, fíjate. Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, o sea, de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, aquí nos está poniendo, David era el legítimo descendiente de David, del rey David, ¿sí? Dice, que fue declarado Hijo de Dios, fíjate, ¿quién lo declaró? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿qué dice? Por la resurrección de los muertos. Yo que sé que ya es tarde, pero así se llama el tema, justicia y resurrección. Fíjate, ¿qué está haciendo?
¿Cuál es la prueba inequívoca de que Dios declaró justo a Jesucristo? Aquí lo estamos viendo, dice, que fue declarado hijo de Dios, o sea, le está dando ¿qué dice? El reconocimiento, dice, con poder, según el Espíritu Santo, dice, por la resurrección de los muertos. Lo que está diciendo aquí Pablo es que el hecho de que Jesús haya sido levantado con el poder de Dios para revivir, es el hecho inequívoco o la prueba inequívoca de que Dios aprobó todo lo que Jesús hizo. Fíjate, la NTV, el versículo 4 que acabamos de leer, dice, se lee así, mira, dice, quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Fíjate, lo dice más claro. Dice, quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Fíjate, el Padre juzgó la causa de su Hijo y lo levantó de entre los muertos al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Si tú te das cuenta, o no sé si alguno de ustedes lo supieran, pero ¿ustedes piensan que Jesús fue el que se levantó? ¿O qué fue lo que realmente pasó? La Biblia, según dice aquí, que Jesús no se levantó. A Él lo levantó el Señor. Fíjate, Cristo Jesús se despojó, fíjate, de su gloria y del uso de su poder. O sea, no dejó de su divinidad, claro que no. Él vino a la tierra, pero obviamente ya no tenía la misma condición de cuando estaba en los cielos, obviamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él ya tenía un cuerpo como el de nosotros, padecía hambre, padecía cansancio, padecía sueño. Pero fíjate, aquí lo que me llama la atención es que a veces no pensamos en esto, es que Jesús se despojó de su gloria, pero no de su divinidad, se despojó de su poder, pero no al modo de ser humano 100%. Él se despojó de ciertos atributos de su poder. ¿Sabes con cuál propósito? Con el único propósito de que Él estuviera en esta tierra, depender 100% de lo que el Padre hacía en Él. No sé si me estoy dando a entender. Pero fíjate, Filipenses 2:7 dice así, sino que se despojó a sí mismo, fíjate, se despojó, o sea, se quitó. Como en otro versículo dice el Señor, nadie me quita la vida, yo la estoy entregando, ¿no? Pero fíjate aquí Filipenses dice, Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Y cuando dice semejante a los hombres, pues a veces pensamos que nada más es en apariencia, en forma física, pero no, Jesucristo sí fue tan humano como tú, como yo. ¿Un humano puede levantar a otro de los muertos? No. Jesucristo tenía muchas habilidades, hasta en que bueno, según la palabra, son muchas habilidades que son sobrenaturales. Sí, cosas físicas que para nosotros, como caminar en el agua, como transmutar el agua en vino. Pero este hecho de que Jesús se despojó de mucho del poder que que Él tiene en su deidad, esto nos habla que se bajó realmente hasta un estándar muy, muy bajo. Fíjate, Hebreos 5:5 dice, si lo tienes ahí, ¿sí? Dice Hebreos 5:5, así tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo, dice, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tú eres mi hijo, sí, yo te he engendrado hoy. Aquí que nos está diciendo Hebreos 5:5, que el que realmente daba el respaldo y sustento a Jesús de todo lo que Él hacía era el Padre. Jesús dependía en su totalidad de lo que el Padre hiciera en Él y le permitiera hacer.
El 5:7 de Hebreos dice, y Cristo en los días de su muerte, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. O sea, ¿a quién levantaba sus súplicas Jesús? Dice, al que le podía librar de la muerte. ¿Quién era el único que podía tener esa autoridad de librar a Jesús de la muerte? ¿Y a quién le rogaba Jesús? A ese Padre, dice, al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Fíjate, Jesús dependió por completo de la justicia que el Padre ejercía en él. Y esta vez el juez de toda la tierra encontró entre todos los injustos de este mundo, al fin encontró a uno que sí era justo. Fíjate, Hebreos 2:14 dice así. Vamos a leer hasta el verso 17 rápido. ¿Ya lo tienes? El 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, aquí se está refiriendo, por cuanto los humanos estamos participando en experimentar lo que es la carne viva, ¿no? El vivir en este mundo, dice. Él también participó de lo mismo. O sea, aquí nos está afirmando que Jesús vino a vivir lo mismo que nosotros vivimos, dice. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, dice. Y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjate, el verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, Dios le dio preferencia a la descendencia de Adán, de Abraham, de Jacob. Él prefirió darle salvación a la raza humana en lugar de dársela a los ángeles. Fíjate, y el verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Esto es lo que podríamos entender ahorita con otras palabras un poquito más modernas, como tener empatía con nosotros. Obviamente la empatía es nada más como que compartir y ser recíproco en lo que una persona está viviendo. Pero fíjate, aquí nos está diciendo que Jesús padeció todo esto, no nada más para poderlo experimentar, sino para ser misericordioso con nosotros. Por eso cuando le pedimos algo al Señor, cuando le llevamos alguna situación a su presencia, podemos estar seguros que Él tiene, ¿cómo se dice? Él puede entender lo que nos pasa, ¿sí? Dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjate esto que anoté, dice, los judíos, los gentiles, los líderes, el diablo mismo, todos los que participaron en la muerte de Jesucristo, fíjate, fueron encontrados culpables y ya son condenados por la muerte de Jesucristo. Fíjate, si tú y yo o toda la gente que está allá afuera no llega a conocer a Jesucristo o no se entrega a Jesucristo, dice la palabra que ellos son culpables de lo que le pasó al Hijo de Dios. Tú y yo, incluso si no nos arrepentimos del pecado, de las cosas que hacemos, somos culpables. Somos responsables de la muerte de Cristo, aún después de haberle ya conocido. Dice, Jesús declaró ser el Cristo y declaró la causa del Padre no como suya propia. Más bien, declaró la causa del Padre y no la suya propia, más bien. Y fue perfecto en toda su vida. Murió siendo pecado, pero no fue pecador, sino que cargó en sí mismo todos los delitos y las deudas que la raza humana tenía con Dios. Jesús nunca pecó, ¿sí o no? Pero fíjese, Hebreos 4:15 dice, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿y qué dice? Pero sin pecado. Aquí la Biblia afirma que Jesús no pecó. Asimismo, el apóstol Pedro, fíjense, años después, el apóstol Pedro, un día reunido una multitud de gente, enfrentó más adelante a las mismas personas que habían declarado a Jesús culpable y lo habían sentenciado a muerte. Fíjate, eso está en Hechos 3:13. Fíjate, Pedro tuvo la valentía de a todas esas personas que ese día estaban gritándole, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Pedro se paró delante de ellos y les dijo en el 13 al 15, fíjate lo que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjense, no fue meramente saña contra el Señor Jesús. Ya le habían dado un veredicto. Suéltalo, lo voy a soltar. Lo voy a castigar, pero lo voy a soltar. ¿Se acuerdan que leímos? Dice, en el 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, ¿qué dice? Somos testigos. Fíjate, de ahí vamos atrás al verso 22, fíjense. Digo, al capítulo 2, verso 22 dice, varones israelitas, fíjense, aquí es el mismo Pedro hablando, dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Ya vieron aquí, ¿quién era el único que fue aprobado por Dios? Jesús, dice, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, dice, como vosotros mismos sabéis, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, dice, al cual Dios, ¿qué dice? Levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ya vieron? Solamente Dios es quien levantó a Jesucristo, y eso es lo que creo que a veces se nos olvida. Solamente Dios es el que lo levantó. Jesucristo no se levantó solo, porque él dependía en su totalidad de lo que el Padre había dictaminado. Fíjate, una vez que esto sucedió, todos los que creen que Dios Padre declaró a Jesucristo como su Hijo y por esto lo resucitó de entre los muertos, todos los que creen en esto, ¿qué crees? Son salvos. Nosotros hemos creído esto, ¿verdad? Y esto lo dice en Romanos 10:9, dice, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué dice? Le levantó de entre los muertos. ¿Ya viste lo que significa? Lo que significa la resurrección del Señor. No nada más es pues ya resucitó y Él resucitó y a nosotros pues aparte. Pongan atención acá, porfa. ¿Sí? Dice, Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Si Jesucristo no hubiese sido justo y el verdadero sacrificio agradable de Dios, el Padre no lo hubiera resucitado. Esa es la prueba de que todo lo que hizo Jesús fue bueno y verdadero. Mucha gente, fíjate, mucha gente moría en aquel tiempo crucificada. En aquellos días a muchos los ejecutaban. Morían siendo culpables y algunos morían siendo inocentes. Fíjate, pero solo a uno fue al que Dios levantó de entre los muertos. Fíjense, cuando Dios levantó de entre los muertos, fíjense, hizo 4 cosas
bueno, yo las enumeré así, fíjate, cuando el Señor levanta a Jesús de entre los muertos, hace recalcar cuatro cosas. Número uno, avaló que Cristo vino a hacer y a decir todo lo que era verdad, todo lo que el Padre le había dicho. Fíjate, número dos, reconoció totalmente y avaló quién era Jesucristo. Número tres, Dios acepta el sacrificio de Jesucristo como el único pago aceptable por el pecado del mundo. Y número cuatro, Dios lo exaltó por haber hecho eso. Fíjate, por esto mismo la Biblia declara que somos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Fíjate, ya vamos a terminar. Vamos a abrir rápido. Lo exaltó por el sacrificio, por todo lo que él hizo, más bien, perdón. Fíjate, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ya vieron que no dice por sí mismo, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate, ahí está reafirmando. Ahora, 2 Corintios 4:14. Si no lo tienes, pues anótalo. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, dice, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ya vieron que ese es Dios. Por el sacrificio de Jesucristo, ahora nosotros también somos unidos a Cristo. Y así como Él resucitó de entre los muertos, no nada más nosotros pasamos, como dice la palabra, de muerte a vida cuando creemos en el Señor, de una manera espiritual, sino que también el creyente tiene la esperanza que en la resurrección futura, el cuerpo que tenemos, que creen que también va a ser como el de Cristo. Fíjense, leemos Colosenses 2:12, yo te lo leo, dice, sepultados en Él, en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Fíjate, ahora, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Ya viste cómo estamos unidos a Cristo? Por el sacrificio que él hizo, perdonándonos todos los pecados. El verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Jesucristo, pues para terminar, resucitó. Y porque Él es justo, nosotros somos justos. Porque Él resucitó, nosotros resucitamos en esta vida a vida eterna, pero también resucitaremos en la resurrección postrera para vida eterna. Y no solo esto, sino que aún nuestros cuerpos mortales serán vivificados en el sacrificio y en la futura resurrección de Cristo. Esto está en Romanos 8:11, vamos a leerlo, eso sí. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pues ya para terminar, pues lo único que puedo decir es que a veces pensamos que la resurrección de Jesús es meramente un evento aislado y es un evento que pues sí hay que recordarlo. Pero fíjate, el hecho que Jesús haya resucitado significa que nosotros hoy podemos estar vivos. Porque Él vive ahorita, nosotros estamos vivos. Y porque Él vive y regresó de la muerte, nosotros tenemos la esperanza de que cuando dejemos esta tierra, sea del modo en el que la dejemos, algún día vamos a volver a verlo a Él. Y dice la palabra que pasamos de muerte a vida. Y no nada más de manera espiritual, sino de manera física. ¿Sí? Entonces, espero que se me haya entendido. Y vamos a darle gracias al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar.
resurrección del Señor sí significa todo esto. Vamos a orar, ¿sí? Cierra tus ojos. Dale gracias al Señor. En tu oración dale gracias por lo que Él hizo. Porque si Él no vive, si Él no resucitó, entonces dice la palabra que vana es nuestra fe. Padre, gracias te damos. Porque tú nos diste vida, por lo que tú hiciste en la cruz. Porque nada hay en nosotros que sea digno, Señor, de vida, sino todo lo que hacemos es digno de muerte según tu parámetro, Señor. Y aún toda la gente que está afuera, Señor, allá viviendo su vida, no sabe que van a un desfiladero, no son acreedores a la vida eterna. Pero hoy, Señor, rogamos por todas esas personas que no te conocen, por todos aquellos que van, Señor, en caída libre a una eternidad sin ti. Pero venimos a pedirte, Señor, primeramente que nos des la gracia para predicar, que nos des el denuedo para anunciar a la gente, Señor, que tú vives, que tú estás ahora sentado a la diestra del Padre, para que podamos proclamar este evangelio, que no es de nosotros, sino es tuyo, Señor. Por eso, mi Dios, queremos que en este día derrames tu misericordia. Señor, dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana. Ahora, Señor, ayúdanos a entender qué vamos a hacer con esta misericordia que tú ya nos diste. ¿Vamos a seguir viviendo igual? ¿Vamos a seguir haciendo nuestros mismos pecados? ¿Vamos a seguir con nuestra misma actitud delante de ti, Señor, sabiendo que tú ya diste todo? Tú te esforzaste, Señor, por vivir una vida desde el día que naciste hasta el día en que moriste. Tú te esforzaste por vivir una vida santa, con las mismas preocupaciones, con los mismos dolores, con las mismas tensiones que nosotros. Pero tú te esforzaste y no pecaste. Por el poder del Padre, por la justicia del Padre, tú lo lograste, Señor. Yo te pido que nos permitas entender esto. A mí, Señor, primeramente, para que sea tu gracia, Señor, verdaderamente en nuestra vida, y que podamos vivir realmente como tú quieres, Señor. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por resucitar. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque pasamos de muerte a vida, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús.